Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Abraham. Buenos días a los oyentes. Qué bueno que están con nosotros de nuevo para compartir temas en esto de la saga que seguimos cultivando, sanar el alma. Quería comenzar con un tema que tiene que ver mucho con los traumas, lo que hemos tratado aquí como traumas, para relacionarlo un poco hoy con el asunto de los duelos. Los duelos es un asunto, un tema largo, ¿cierto? Pero entonces vamos a darle hoy una tonalidad de relación con lo que significa aquello que nunca superamos y que resulta reavivando lo que desde la infancia, desde la misma el trasiego, quiero decir, de la humanidad sobre la tierra, pues ha dejado como impronta álmica, ¿no? Impronta colectiva que se convierte en impronta singular, y a la vez cada uno de alguna manera pues lo sobrellevamos, aunque nos creamos los más de malas, los más qué sé yo, Los más sensibles. los más desafortunados. Gracias. No sé si quieras comenzar con algo. Vi por ahí que traías un escrito. Bueno, sí, encontré un escrito bonito para comenzar el tema de los duelos que se llama No te rindas, de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retornar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un camino, bajar la guarda y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y es el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. De Mario Benedetti. Maravilla, por Dios. Sí, es hermoso. Qué rico, muchísimas gracias, Andrea. Está de un esplendor. Muy atinado el asunto. Hablemos de lo que significa el trauma en la existencia de cada uno. El trauma del nacimiento generalmente se vuelve en un duelo crónico, y ese duelo crónico se va a interponer en la realización de la vida de cada uno, bien porque ese duelo crónico aparece como imposibilidad de realización y avance, como porque hay una evocación siempre a un paraíso perdido. El psicoanálisis nos habla muy claramente de ese paraíso que creímos era absoluto, y era el paraíso donde lo que llaman los orientales el nirvana aparece como una realidad descargada de toda la responsabilidad, donde se supone que no había tensión de ningún tipo. Sin embargo, pues ya sabemos, los que hemos explorado la vida intrauterina, que allí se tejen también una cantidad de amarguras que nos vienen de los padres, una cantidad de tensiones que nos viene de la madre,
del entorno familiar y social. De tal forma que también eso de el paraíso pues es la idealización de un lugar perdido en la existencia del cual no debimos salir o no quisiéramos haber salido, porque se supone que estábamos mejor allá que lo que estamos aquí. Y es que es terrible lo que les voy a contar. Decidimos venir a vivir una existencia. Miren ustedes la torpeza de nuestra situación inconsciente. Decidimos venir a vivirnos en humanidad y pasar por este valle, por este prisma de decantaciones, valle de lágrimas, le dicen los cristianos católicos, pero aquí le diríamos prisma de decantación, ¿no? En el sentido más profundo y trascendente es un prisma de decantación, donde vamos a templar lo que podríamos llamar el devenir de una mayor y mejor conciencia de sí para el universo. Pero resulta de que ya en el momento nos llenamos de miedo, nos arrepentimos a la hora de dar un paso. Pero acuérdese que usted dijo que quería nacer. No, yo no quiero, está muy pesado. A mí que me saquen por cesárea. Que es lo que viene ocurriendo para tantos jóvenes. Quiero decir, tantos jóvenes que hoy en día se quieren y se han quitado la vida o que no hayan sentido de su existencia, fue porque de una vez están atravesados por la cobardía de la madre y la cobardía de ellos mismos, que al decretar un nacer directo a través del estrujón que nos permite el paso del conducto vaginal, nos fuimos a la cesárea, y eso hace que la vida nos esté reclamando permanentemente por ese esfuerzo fundamental que constituye empujar a través del canal vaginal para nacer en una situación de, entre comillas, normalidad. Porque acuérdense que a los humanos nos pasa lo mismo. Dice que para que la madre no sufra, entonces le hacen cesárea a la mujer. Que para que el niño no vaya a sufrir los traumatismos de no sé qué diablos, resultamos sacándole el bebé. Y es lo mismo que hacemos con acuérdense de ese cuentico tan del capullo. Como alguien vio que el capullito se estaba moviendo y entonces dijo, ay, qué pecado, la mariposa no va a poder salir de ahí, y se fue a traer un cuchillo y le abrió abrió el capullo, y la mariposa que salió con media ala, con las alas débiles, despigmentadas, no podía volar. Y claro que no va a poder volar uno si le están quitando el esfuerzo. Es que es ahí donde se madura la posibilidad de desplegar toda la panoplia de herramientas que nos da la existencia, toda la madurez que nos permite el proceso evolutivo del universo, para desplegar las hormonas. Permítanme, hago la transposición. Para desplegar las hormonas de la excitación sexual, pues tengo que estar en contacto con aquello que me excita. Entonces le quitamos a la persona el contacto, porque entonces de aquí en adelante no va a necesitar de aquello que lo excita para que no sufra en medio de la excitación, porque ¿qué va a hacer con eso? Bueno, la vida es necesariamente el encuentro de intereses, la fuerza y el combate de fuerzas encontradas. Y justamente lo que estamos diciendo aquí es de que la vida puede transcurrir de una manera muy normal y desarrollarse de manera apropiada, desplegando los potenciales,
si se le permite una cierta espontaneidad. Pero si nos vamos a la compasión, si nos vamos al negocio, como las cesáreas en Cartagena, por ejemplo, es terrible. Bueno, no sé, Sandra, si quieres decir algo. Bueno, es algo como que en esa forma de ser tan preventivos y tan facilistas, dejamos de tener como esas herramientas necesarias, llamémoslo fortalezas, necesarias para enfrentar la vida. Entonces, tú hacías la comparación entre esa reflexión de la oruga que estaba en su capullo y que era necesario ese proceso de ella moverse y forzar poder, digamos que fortalecer sus alas, su cuerpo para poder salir con fuerza y esplendor al medio, que en ese momento pues se ve angustioso, pero que era necesario. Y es muy, muy bonita esa comparación con lo que pasa con un bebé y su madre, ¿cierto? Porque prácticamente desde el inconsciente, pues el bebé, uno como cuando está bebé no se acuerda, de pronto haciéndose una regresión o teniendo una meditación, puede volver a revivir esos momentos donde se pasa por el canal y puede uno verse que recoge todas esas fortalezas para encontrar un medio en el cual pensamos que ese bebé puede ser muy feliz, pero que también está apenas enfrentándose a lo que llamamos vida, ¿cierto? Pero entonces lo que hacemos es como proteger a la mamá, lo que hacen los médicos, pues entre comillas, proteger a la mamá, dice que protegemos al bebé. Y sucede que yo tengo, y lo digo así particularmente, 2 hijos que nacieron por cesárea en Cartagena. Me da risa lo que dices, porque mi intención era tenerlos por parto natural. Y en último momento el médico me dijo que no se atrevía a tenerlo, o sea, que no se atrevía y que iba a ser por cesárea. Y las consecuencias que trae esto para el bebé, pues mi hijo no quería, se asustó, me estaba ahogando, yo también viví en angustia. Entonces es algo que si ya lo colocamos desde el plano psicológico, cuántos traumas y cuántos miedos y temores a la vida, porque los he vivido con ellos y soltarlos y aprender a soltarlos para que ellos confronten también, pues ha sido también un proceso, ¿cierto? Sí, es tremendo, aclarando lo de Cartagena, porque es la ciudad del país donde el 70% de los partos se dan por cesárea. Así es. En otras ciudades no ocurre lo mismo. ¿Y qué pasó allí? Pues hasta donde esto de la ginecología y la obstetricia se convirtió en un negocio redondo, y aquí hay que denunciarlo. Pasan de cobrar 2 millones a cobrar 9 millones. Terrible. Volviendo al asunto, esa situación, las madres quedan en su inconsciente atrapadas en la idea de que ese hijo no nació. Entonces se vuelven sobreprotectoras, cuidadoras en exceso. Y entonces mi hijo, mi niño a los 30 años, mi niño, ¿qué le va a pasar a mi niño? No, es que mi niño todavía no está para casarse, mi niña, ¿qué tal mi niña a los 23 y ya se quiere ir de la casa? ¿Cómo se le ocurre? Quiero decirte que buena parte de esos partos antinaturales, como es las cesáreas, no dejan ni desprender a la madre ni crecer al hijo. Porque imagínense ustedes una mamá todo el tiempo tratando al niño, al hijo, como si fuera un bebé. Hay que darle el tetero, hay que atenderlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y uno ve las madres trabajando y llamando al niño: ¿ya almorzó? Dígale a la señora que le sirva, pero no vaya a comer de aquello, acuérdese que a usted le hace daño, no vaya a comer de esto. Bueno, cosas por el estilo, como si los niños no tuvieran sentido de la supervivencia, como si ellos no pudieran buscar la comida cuando les da hambre. Cositas por el estilo, pues, que ahora
se va poniendo mucho más en claro, pues porque esto de la moda de las cesáreas es uno de los tantos inconvenientes que trae las prácticas médicas para la dificultad de elaborar el duelo con el vientre. Así es. No, y solamente, Fernando, no solamente es para el bebé, sino hasta para la madre, porque, bueno, en mi caso yo llegué segura y después me entró un temor y un miedo de pensar de cómo iba a ser por cesárea, porque yo era preparada para un parto natural y fue algo para mí traumático. Y de una vez, pues me imagino que ese miedo mío también reflejado en mi hijo, ¿cierto? Que fue el primero, pues reflejado en él, en el cual, pues cuando ya me abre, pues él no quería salir, él se subió y me ahogaba, porque, y pasamos con él esa noche, 2 noches donde él lloraba y lloraba, y yo me imagino que el miedo de él que él sentía como de ser invadido, sin haber tenido esa oportunidad de vivir un proceso normal en el cual pues los dos estábamos preparándonos para ese proceso. Entonces me sentí yo invadida y se sintió él invadido. Fue una cosa muy fuerte. Valga la conjetura, hasta donde era el miedo de la madre. Ay, sí. De ser primeriza y esa idea que le vende el médico, yo no me atrevo. Y luego el niño percibiendo muy bien desde el vientre a ese agresor externo que entonces tampoco querían nacer en sus manos. Así es. Podríamos decir de que ese niño se repliega justamente porque entiende que ese tal médico que lo va a recibir revestido de bondad lo que está es haciendo un negocio con la mamá y el bebé que querían hacer normalmente. Volviendo a lo que nos atañe, entonces decíamos de que el prototipo de todos los traumas y de todos los duelos es el trauma del nacer, aunque esto también pues hay que sopesarlo porque con el discurrir de los años y de la práctica clínica hemos encontrado como muchos traumas ya vienen desde la concepción o el estado intrauterino, como personitas que vivieron el trauma, por ejemplo, en un intento de aborto, o vivieron el deseo de abortarse arrepentidos de estar en ese estadio de espera, 9 meses esperando la gestación adecuada y queriendo salir de allí sintiéndose prisioneros de ese vientre. Lo vivimos mucho a través de los temas CAL que hemos hecho en los retiros espirituales. Los temas CAL son unas prácticas rituales a través de las cuales se revive la relación con el vientre en 4 puertas, ¿cierto? Así es. Entonces están las puertas del inicio, que es la gloria de estoy viviendo la humanidad desde el vientre, ya encarné ¿cómo se llama antes del feto? Se me escapa la palabra. En un embrión, ya me estoy viviendo en un embrión, ¿cierto? Pero después viene a los 2 meses, a los 3 meses viene la sensación de que eso está muy duradero, de que cuándo va a terminar, de que es ese poco, que la madre produciendo las toxinas del estrés y enviándoselas a través del sistema sanguíneo al bebé. ¿Cuántas veces el bebé sintiéndose sofocado ya por ejemplo a los 6, 7 meses que siente como que no va a caber en ese vientre? En fin, también depende de la condición en que la madre esté para vivir el embarazo, ¿cierto? Si la madre es capaz de vivirlo con espontaneidad, allí no tiene por qué ocurrir para el bebé esos traumatismos. Sin embargo, hablamos aquí de
lo que hemos podido ayudar a sanar en esos temas calma. Una cultura iniciática, por ejemplo, simplemente tiene y concibe los hijos en esa espontaneidad, ¿cierto? Como un proceso natural. Una cultura como la cultura quero no tiene hospitales. La cultura quero es el pueblo iniciático más, se considera el pueblo iniciático más avanzado sobre la tierra. Viven en unas condiciones, entre comillas, seminaturales, pero están atravesados por eso que llamaríamos la confianza en la existencia. Y, por ejemplo, para decirlo así de manera contundente, no tienen cárceles ni hospitales, no necesitan de ese tipo de sistemas, porque ellos mismos aprendieron a cuidar la salud y a cuidarse mutuamente. Ya saben que a través de YouTube podemos seguir también la línea de estos programas para si los queremos ver en cualquier momento, a través de Radio Silpa o a través de Emanciparte. Emanciparte con la arte mayúscula. Arte, la A, la A de arte mayúscula para que nos distingamos. Le dan Emanciparte con la A mayúscula, reitero, porque enfermamos. Fernando, yo quiero retomar aquí algo, y es el tema de hoy son los duelos y los traumas, ¿cierto? Y estamos hablando de una etapa muy importante que es la del nacimiento. Enlazando esto de cómo desde el nacer nosotros recogemos como esa parte de fortalezas para enfrentar la vida, ¿cierto? Para en el trasegar de las diferentes etapas de nuestra vida, desde niños, infancia, juventud, madurez y vejez, pues nosotros tenemos acá un proceso en el cual nos enfrentamos y nos confrontamos con diferentes situaciones y cómo vivir esos duelos, porque bueno, hay gente que el duelo lo atraviesa y su vida se le vuelven en experiencias enriquecedoras, tú lo decías al comienzo. Hay otros que se quedan en un trauma y en un miedo permanente, pero bueno, es que todos nos toca vivir duelos en la vida, de pérdidas, de muertes. ¿Cómo entonces comencemos como a mirar esta parte del duelo, desde cómo nos toca el duelo y cómo procesar esos duelos y cómo confrontarlos sin que se vuelvan lo más terrible para la vida humana, porque pues debemos de ser conscientes de que vivimos esos momentos? Todo momento de cambio trae dolor. El dolor se convierte en sufrimiento cuando no se supera el estado de dolor, lo convertimos en drama. Entonces diríamos 3 pasos, ¿cierto? El dolor es necesario para crecer. Se convierte en sufrimiento cuando hacemos del dolor un drama. Entonces vamos por la vida quejándonos, no, pero tan duro que me costó, pero que tanto que me costó a mí, pero cómo he luchado en esta relación, y ahora me abandono, pero qué traición tan horrible que me han hecho después de haberlo dado todo, y mire lo que me está pasando aquí. O sea que ¿no? podemos, cuando dices ese dolor, podemos asemejarlo, hacer una semejanza como cuando se nace. Puede haber dolor, pero si se vive el dolor, pues confrontamos una vida con mejor actitud. Muy bien, se vive el dolor como algo natural. Es decir, es normal que duela pasar por el estrujón del conducto vaginal. Es normal que duela ser cortado y eso que también hay formas más atenuadas de hacerlo,
por ejemplo, quienes practican el preclamperado, perdón, saben que el cordón umbilical no se corta hasta que el niño no empiece a respirar por cuenta propia. Pero ese sistema industrial de despachar el parto lo más rápidamente posible hace que el niño quede allí como en un suspiro de ahogo y resulta muy traumático, y de ahí pueden venir problemas respiratorios profundos o severos. Entonces, miren ustedes, es cómo hacerlo más natural, que sea menos doloroso y que traiga menos efectos para la vida del ser humano. Porque también es cierto que cuando un dolor se prolonga demasiado o llega a ser debido a muerte, es cuando más huellas deja en la profundidad del psiquismo. Se vuelve un trauma. Ahí es donde se vuelve, el dolor se convierte en trauma cuando sobrepasa las barreras y la disposición del yo, la capacidad de tolerancia del yo incipiente, dijéramoslo así. Llamemos yo como a una especie de mallado defensivo que ya traemos desde el momento mismo de la concepción. Es decir, cierta conciencia que nos dice, no, es que va a estar 9 meses en el vientre. O me toca 7 mesinos porque ya no he vivido 9 mesinos. Alguna vez sufrí el aborto, o un antepasado sufrió un aborto a los 7 meses, entonces yo voy a intentar reparar el asunto. Qué sé yo, qué compromiso álmico hay ahí, o compromiso con la evolución de la humanidad para que lo saquemos de lo que los científicos llaman el sentido animista, ¿cierto? El ánima, el alma, el sentido animista, pero alma y psique en griego quiere decir lo mismo. Entonces, volvamos. Ubicados en la lógica de toda situación de cambio trae dolor. ¿Cómo hacer para que ese dolor no sea que no se vuelva un trauma? No se convierta en un trauma. Si la madre convirtió el parir un hijo en un drama, que es lo que han hecho la mayoría de los procesos de ¿cómo se llama? Es que de acompañamiento, de preparación del parto, la preparación para el parto, buena parte lo han convertido en un drama. Es que el control mensual, ¿quién controla qué o qué es lo que hay que controlar? Y resulta que lo que estamos es promoviendo el miedo a ser madres. Un proceso que es normal y natural, lo convertimos en un drama. Y sí, pero es que es el concepto que ponemos allí, donde si usted no va al control mensual, entonces está corriendo riesgo. No. Otra cosa es que la madre sienta, por ejemplo, algún sangrado anormal y pueda ir donde el obstetra, a ver qué pasó ahí, o qué puede estar pasando, ¿cierto? ¿Qué riesgos puede estar corriendo? Es diferente a cuando establecemos una especie de normatividad y estandarizamos unos procesos para todo lo mismo, porque lo que hacemos es ¿cómo se dice? Promover el miedo. Acunar miedos. Acunar miedos, sí, qué bonita expresión. Sí. No, es que a Peralita le pasó, no, es que a Sutanita le pasó, no, porque tendría que pasarme a mí. Así es. Yo no soy la prima, yo soy, por ejemplo, hablando de ti, yo soy Sandra y a mí no
tiene por qué pasar lo mismo que le pasó a mi prima. Así es. Yo estoy en otras condiciones psicológicas. Pero ¿qué pasa? Metemos en el mismo tarro todas las confituras y ya no distinguimos las de café, las de chocolate, las de maní, y todas las confituras quedan metidas en la misma condición de riesgo, ¿cierto? Así es. Bueno, Fernando, entonces habíamos tocado ese tema del nacimiento y cómo confrontar los duelos, y vamos a comentar ahorita de los duelos, por ejemplo, de una pérdida de familiar, una pérdida de alguien, las mismas pérdidas económicas, las mismas pérdidas laborales, que nos llevan y nos colocan en situaciones muy confrontantes donde sentimos que la vida pierde el sentido, y es allí de cómo confrontar, o sea, cómo comprender de que estas circunstancias muchas veces son oportunidades que hacen parte de la vida del ser humano, porque a nosotros nos gusta sentirnos seguros, y cuando más seguros nos sentimos y más temor tenemos al cambio, nos llegan estas circunstancias que nos ponen a tambalear, y donde sentimos que la vida pierde sentido y nos sentimos frágiles hacia circunstancias que no comprendemos cómo manejarlas. ¿Cómo? Diríamos más bien cómo romper la dualidad? Exacto. De esas situaciones extremas, donde creemos que un cambio nos va a traer la muerte y nos recuerda ese momento del nacer, donde nos sentimos expuestos por un médico que no entendió de que cortar el cordón umbilical de una era una manera de exponerme al trauma, o no entendió que esa madre dramatizada por la ginecología se fue a una cesárea, y entonces yo lo que hago es dizque prevenir todo el tiempo de que no me pase, de que tal cosa. Quien vive de la prevención entrega demasiado. Óigase bien, quien vive de la prevención entrega demasiado, porque lo que está tratando es de contrarrestar los efectos que le vienen por el miedo. Si yo voy con el miedo por el mundo, entonces estoy tratando de tomar medidas para que no suceda aquello que estoy llamando en calamidad. Óigase bien, estoy llamando desde el miedo. Siempre desde el miedo estamos llamando la calamidad. Sin embargo, entregamos y entregamos y entregamos. Y de pronto, ay, pero yo que lo había entregado todo por la empresa, yo que había entregado todo este trabajo, yo que invertí todo en esta empresa. Bueno, ahí lo tenemos, ¿cierto? Entregamos todo, y el miedo, como nos llevó a vivir en prevención, todo lo que hicimos desde la prevención manifiesta, lo triplicamos por lógica universal a lo que podríamos llamar la debacle. Bueno, pero acá entonces estamos... La precipitación de la tragedia, la calamidad. Ay. Entonces, quiero que ese es un extremo, ¿cierto? Si voy con miedo por la vida es porque ya viví la vida en desconfianza alguna vez. Alguna vez me sucedió un trauma que me transmitió, quizás sea la madre la que me lo transmitió. La otra es, voy desprevenido, pero olvidando absolutamente que me pueda pasar o que me pueda haber pasado. Es decir, si niego el trauma, entonces me entrego en candidez a una existencia donde el otro me utiliza, me manipula, me subordina, me explota o me convierte en su víctima. ¿Qué ibas a decir? Iba a comentar algo sobre lo que estás diciendo, y es que, bueno, en el duelo hay una oportunidad de confrontar los cambios,
de una manera positiva, o sea, volverlos, es decir, ver qué nos trae ese cambio para, para sacar nuevas herramientas en nuestra vida. Si nosotros no vivimos ese cambio o ese duelo desde la manera, digamos, desde lo vivimos, lo confrontamos, lo sentimos, lo desarrollamos, lo procesamos, porque muchas veces en ese duelo, voy a poner un ejemplo, cuando tenemos pérdidas muy cercanas de seres queridos, lo primero que nos dicen es no llorar tanto, no, pero no llores, tranquilo, eso es normal, pero si yo no lo estoy sintiendo normal, yo no estoy elaborando ese duelo, entonces voy a tener miedo permanente a la muerte, voy a estar en tragedia con la enfermedad, ¿cierto? Porque realmente no vivo que es un proceso normal y que voy a buscar más la enfermedad en mí o en los seres queridos. Al procesar todo esto, entonces yo estoy evitando un trauma fuerte en mi vida, ¿cierto? Pero, que no se me vuelva como el temor, porque muchas veces lo que queremos es que la persona que vive un duelo no sienta dolor y lo que hacemos es limitar ese proceso de elaboración en el ser, como el no llorar, el no procesar, el sentir que no está solo, que está acompañado de una cantidad de gente que en ese momento lo está acompañando, y llega un momento en la vida que no va a estar tan acompañado, y la persona al no elaborar esto, que hace parte del proceso normal, después en otra eventualidad se pierde nuevamente. en términos dinámicos, podremos decir que necesariamente quienes andan reprimiendo y previniendo en los demás es porque están negando en sí mismos el propio trauma. Si yo voy a negarle al otro la posibilidad de que viva el parto natural, o la otra que vive el parto natural, es porque estoy reprimiendo mi propio trauma del nacimiento, así sea que haya convertido en negocio el asunto de recibir niños al destajo. ¿Se entiende? Claro, o sea, que sí. lo retomamos porque es un ejemplo, Claro, que es el ejemplo clásico pues, que queremos mantener bajo la observación, que es el primer trauma. y es aperturar conciencia. Ajá. Entonces, si yo voy por la vida, no llore, que el niño va a sentir su llanto. No, por favor, llore, señora, llore. Si está en embarazo, llore, y que el niño sienta el dolor que usted está experimentando, porque si usted lo reprime, él va a nacer a representar ese dolor y lo va a vivir de una manera mucho más Más potente, con más potente. fuerza. Exacto. Eso se llama hipostasía, es decir, donde el globito que habría de tener 10 centímetros de aire, entonces queda teniendo o conteniendo 60 centímetros de aire. Eso es la hipostasía más o menos. Es decir, se vive con más fuerza, se vive con mayor peligrosidad y se vive con mayor Potencia. lo llamaríamos como manifestación florida, ¿no? Okay. O sea, un ramillete puede componerse de 5 flores o de 20 flores, pero aquí cuando se expande el globito, ¿cierto? Sería el tamaño ya de cuántas, para hacer la metáfora de lo florido, ¿no? Vendría entonces el asunto de cómo creemos que reprimiendo vamos a evitar dolor, o vamos a evitar sufrimiento, o vamos a evitar los efectos. Y es al contrario, entre más permitimos que se exprese, mayor posibilidad tenemos de apropiarlo y de elaborarlo. Yo estaba pensando ahorita acá, Fernando, porque nosotros cuando nacemos, a nosotros nos cuentan historias muy lindas, y desde la educación, desde la misma religión nos enseñan a vivir en un paraíso, a querer alcanzar ese paraíso donde todo es perfecto.
Entonces desde la familia hay una fantasía cuando nos casamos, tenemos una relación de la perfección, de lo que debe ser una relación, cuando vienen los hijos de lo que es dar vida, cuando tenemos un trabajo nos preparamos para ir a la universidad y bajo un esquema ejecutar esas funciones que a veces no van tanto equivalente con los dones naturales, sino que desarrollamos algunas, digamos, fortalezas en nosotros y es lo que ejecutamos, y que por eso esos duelos se nos hacen tan complicados, porque de pronto en la vida matrimonial el matrimonio no fue lo ideal. Vamos desde la idealización. Vamos a la universidad y encontramos que a mitad de la carrera o ya terminando la carrera encontramos que no era lo que yo deseaba estudiar, pero ya me toca, porque cómo le voy a decir a mis papás y cómo le voy a decir a la familia, ya tanto tiempo, el tiempo cuesta y cuesta dinero, y cuando entro al trabajo pues yo debo de respetar también una estructura. A pesar de todo esto me va creando como frustraciones donde no puedo expresarlas y después vienen tantos quiebres. Los quiebres los llamamos desde el coaching, esa parte donde confrontamos esos duelos y que se nos terminan volviendo traumáticos porque, o sea, hay una insatisfacción desde el ser que no la sabemos porque después la confundimos. Muy bien, vamos a dar paso a la... Sí, doctor, en la línea está Pubensa País, ¿se acuerdan de Pubensa que está en Canadá? Sí. Pubensa, buenos días. Bienvenida. Pubensa. Aló, buenos días. Como dice la comunicación, qué gusto me da saludarlo, doctor Cali, equipo, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, bienvenida a esta Locombia querida. No, feliz de estar nuevamente en su tierrita y disfrutando su programa, muy interesante el tema. Entonces me parece pues que es una de las partes que uno tiene que solucionar en cualquiera de los ámbitos que le pasan a uno en la vida y que necesariamente, no solamente las situaciones de muerte, sino de los diferentes estados, como dicen, los diferentes sentimientos que uno tiene que llegar a manejar y hacer el lo respectivo en cada situación. Y lo del parto natural, pues también tengo mi opinión. ¿Y cómo van todos? Muy bien, por aquí tratando de compartir información nueva y contentos con nuevos proyectos. Cuénteme ¿cuándo regresó a Colombia? Aló. ¿Cuándo regresó a Colombia? Hace 4 o 5 días, mi doctor. Hasta ahora continuamente porque pues hay bastantes cositas. Muy contenta con haber hecho contacto con la doctora Marina, la colega de ustedes, sí, la fundadora. Muy feliz. Definitivamente el corazón paisa por donde quiera que vaya, pues no por ella, ¿no? Por todos nosotros, y lo tengo que verificar allá, pero sin molestar ni chocar a nadie. Pero muy feliz, muy contenta de haber compartido con ella, de haber compartido con ustedes en los diferentes programas que participé también, y muy feliz de estar nuevamente aquí retomando el diario vivir, mi doctor. Qué bueno, pues gracias por compartir con nosotros y por sintonizarnos. Quisieras preguntarnos algo sobre los duelos o compartir alguna experiencia. Pues yo sí tengo una experiencia que contar y de pronto me siento mucho, pero yo veo la importancia en este momento cuando ustedes están hablando, me hacen acordar que hace unos 6-7 años que estuve en Boyacá haciendo mi trabajo social. Y de pronto yo vi un niño con la mirada muy perdida, como muy atipopalado y todo eso, entonces estaba hablando con la mamá y les dando pues, algún consejo, le estaba invitando a hacer un curso como que era de curtidos o algo que estábamos dictando en ese momento. Y de pronto le digo yo al niño, ¿y tú qué haces? Entonces me dijo estudiar, pero no me mira a los ojos, y yo siempre estoy acostumbrada, sin nada ni nada, pues a mirar a los ojos a la gente para lo que sea, así sea para que me regalen o para felicitar o lo que sea. Yo siempre me acostumbré a mirar a los ojos, y el niño pues todo así como con la carita gacha. Entonces llamé a la mamá y yo le digo, oiga, ¿por qué el niño me transmite a mí como tristeza? Yo no sé, ese niño tiene como ganas de llorar, yo no sé, yo lo veo. Y me dicen, no, doctora, lo que pasa es que en el colegio le hacen bullying, porque
porque el papá era muy alto y se murió. Es uno de las víctimas de una de las minas de carbón aquí en Socorro, acá. Y de pronto yo le dije, yo ya estaba como, no me acuerdo de salir en ese momento de ese lado, y yo estaba en ese momento que hablamos en una agencia de un celular de eso, que claro, no tenía dónde reunirme con él o algo, le digo yo a la niña de que le digo, hágame un favor, que concede en ese momento, regáleme su oficina 2 minutitos y llamo al psicólogo y le digo, está bien mi historia del niño y mira a ver qué pasa con él. Yo quiero saber qué le pasa a él. Claro, como unos 15-20 minutos y cuando sale el niño y sale el psicólogo de la fundación con los ojos rojos, los dos con los ojos llorosos. Pero el niño fue otro niño al que yo vi después de que lo había conocido con la mirada gacha, con todo, y para resumirles y no tener yo cuando ya va a despedir, entonces me dicen, doña Poen, entonces la espero si quiere subir allá a la vera y se toma un guarapito y miramos de la guanas, algo así. Y el muchacho, yo le estoy viendo el teléfono a ella y sale el muchacho, me mira de frente y dice, doctora, a mí, mi familia, su teléfono y tome el mío, que yo tengo celular. Y gracias, doctora, ya me miró y me abrazó el teléfono. Estas son incidencias que son muy profesionales, por eso no digo mucho ni nada, pues dije el sitio, el chico me dice, la verdad que precisamente porque me emocionó mucho el tema, y resulta que hablaba con el psicólogo me decía, mire, el niño no había hecho duelo a la muerte del papá. Y el hecho de que la gente lo dijera, le pusiera sobrenombres, porque es muy bajito con la edad que tiene, en ese momento me imagino como 13, 14 años, pero tenía de estatura más bajita, entonces que todo el mundo le decía, oiga, no sé qué, ponían apodo, que él no estaba traumatizado por ser dominada, sino porque todo se le vino encima y no había tenido tiempo de hacerle el duelo a la muerte de su papá. ¿Por qué? Porque él era el mayor de varios hermanitos y toda la carga, uno sin saber desde pequeño a los hombres, que usted no llore, que usted es varón, no llore porque usted no tiene derecho a llorar y acuérdese que usted es el que va a poner las cargas cuando uno esté. Eso es en los casos, decían, no sé, antiguamente. El caso es que yo me di cuenta que en esa consulta, que no solamente lloró el psicólogo, lloró el muchachito, y lloré cuando vi la importancia de saber manejar todos estos temas. Entonces, para mí es muy importante. Y a través precisamente de todos estos años y situaciones que he vivido, he aprendido a que cada situación, por más ruda que sea, por dar que nos haga reconocerlo y enfrentarlo, lo tenemos que hacer y hay que hacer el duelo. Hay que dejar partir las situaciones con las que uno no está dañado o le hacen daño y sobre todo pues con la ayuda de Dios primero que todo. Es de mi experiencia y me aporte hoy a su programa. Exacto, Pudensa, qué bonito. No, y que no sea un mandato, sino darnos cuenta de los signos que acompañan una falta de elaboración de duelo, ¿cierto? Aquí lo que hacemos en estos programas es contarle a la gente de que hay signos de sufrimiento en nosotros y que podemos sanarlos, y que hay prácticas sociales que nos conducen al deterioro psíquico, emocional y social, y por eso los denunciamos para que se puedan transformar en unas prácticas más eficaces, más saludables y por ende pues nos ayuden a crecer. No, y aplaudirte esa sensibilidad, porque eso, nosotros como seres humanos hemos perdido ese acercamiento al otro ser y ver las cosas desde una manera más allá de lo aparente. Y desde lo aparente es que hiciste algo para ese ser de trascendencia en su vida, lo moviste, abriste una realidad nueva, y eso es algo hermoso. Y es un llamado también a que como humanos, como humanidad, nosotros cada uno veamos más allá de lo aparente, no nos quedemos simplemente con lo que vemos o percibimos pensando que es una realidad cuando hay algo más allá, y a través de una palabra, un gesto, un sentir, poder tocar ese alma y poder darle otra perspectiva a ese ser que le abra el florecimiento de su vida. Muy bello. Eso es cierto, un abrazo en un momento determinado hace mil maravillas. De verdad que también he aprendido eso, un abrazo en el momento oportuno, los abrazos nunca sobran, en ningún momento del día, en ninguna parte, en donde esté uno, un abrazo nunca sobra y siempre será bienvenido, tanto que lo damos como lo recibamos, ¿no? Así es.
Si ese abrazo va cargado de escucha, se potencia mucho más. Muchas veces el alma no requiere el abrazo físico, requiere la comprensión, el abrazo en comprensión. Y es ahí donde dejamos una huella más contundente. Bueno, Pubensa, agradecerte por tu participación y un feliz día. Gracias. Bueno, mi doctor querido, equipo lindo, mis niñas, de verdad, príncipe, un abrazo grande, grande. Yo espero que prontamente nos pueda dar en persona, ¿vale? Ay, qué rico, Qué gracias. lindo. Ya vendrá el momento. Es muy importante entonces reconocer eso que nos dice Pubensa, ¿cierto? Cómo nos reprimen. No, es que usted no puede llorar, ¿no? Pero está llorando. No, pero ya va a sufrir. Pero ¿cómo le quito? Nos evitan el sufrimiento. El problema de los seres queridos es que no soportan vernos sufrir. Y al no soportarlo, entran en impotencia y se vuelven agresivos. Entonces nos regañan, nos empujan, hasta nos quieren pegar porque estamos sufriendo. Y es ahí donde requerimos un trabajo terapéutico con alguien que sea neutro, porque los seres queridos esperamos que sean nuestro apoyo, nuestra ayuda, pero es que ellos también están envueltos en otra cantidad de problemas y sobre todo que responden del afecto, de la hiper mega responsabilidad de tenernos muy bien, de tenernos impecablemente vestidos, impecablemente emocional, desde el sentido emocional, y nos perdemos porque terminamos en una pelea cuando lo que intentábamos era expresar un sentir, una situación de agravio, una rabia, qué sé yo. Fernando, pero aquí pensando en algo, no solamente en los momentos en que estamos tristes, cuando somos niños y en los momentos más felices de travesuras más audaces, recibimos los regaños y el castigo más terrible y sin comprender que estamos viviendo momentos de realización que nos llevan a imaginar, a soñar, a atrevernos más adelante, y lo que hacen como adulto es inmediatamente una inhibición de esa alegría. Y lo digo yo pues aquí también que ya soy adulta y mamá, digo cuántas veces, y empezar a recapitular de eso, cuántas veces también me equivoqué y repetí esa historia. Pues hoy soy más consciente. Aún así, cuántas veces prohibimos algo desde un momento de alegría de un ser pequeño que está en ese momento en exploración. Y lo volvemos después un trauma, parece ser. Así es. Y hay que examinar también en nuestra cultura cuánta agresividad y cuántos enojos, cuántas peleas familiares surgen de esa sobreprotección. Pues sí. Queriendo tener al otro muy bien, no logramos tenerlo bien y entramos en enojo porque el otro ni responde o recibiendo no sabe cómo cambiar de posición porque cree que el otro lo quiere dependiente. Cuando uno sobreprotege o sobre todo es sobreprotegido, el inconsciente puede entender de que el otro nos quiere sobreprotegidos permanentemente. El otro se cansa de sobreproteger y nosotros no entendemos de que ya crecimos, de que estamos listos para enfrentar la vida a nuestro modo. Así Y es ahí donde buena parte de la irritabilidad viene a cobrar una especie de reprensión, es decir, ser reprimidos, ser agredidos o ser despreciados muchas veces. ¿Cuántas veces? Porque contando con una sensibilidad particular no pudimos ser contenidos en el momento preciso. ¿Qué es ser contenido? Es al menos recibir el abrazo, y ahí sí tienes toda la razón, Pubensa, ser abrazados neutralmente en medio del llanto, en medio del desespero, en medio del nerviosismo, ser abrazados por ese otro que no nos va a juzgar, no nos va a criticar, no nos va
a declarar, yo se lo dije, pero es que mire, que usted es tonto, que usted es no, simplemente pasó y vamos al acto de auxiliar a esa persona mediante mínimo la neutralidad. Tenemos participantes. Sí, doctor. Clara Cubillos dice, hoy escuchando, aprendiendo que debemos darle cabida por aquí a todas nuestras emociones, incluyendo los duelos. Gracias. Beatriz Calle Valencia, saludos desde Argentina. Muy interesante el tema de hoy, los amo. Y Miles Zapata, debemos romper con el paradigma social de que siempre debemos estar felices, debemos abrazar a la felicidad y a la tristeza. Gracias por el programa. Ay, qué lindo. Qué bueno, Mile. Qué bueno, Clara, Beatriz, que están en sintonía, y un abrazo fraterno desde aquí, desde Zipa Estéreo. Ay, qué bonito. No sé, pues yo siento que este es un tema de los duelos que hemos tocado cositas muy por encima, pero yo quisiera como que profundizáramos más adelante. Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustó mucho esa parte que dijiste de qué rico poder como invitar, hacer una invitación a que nos sintamos partícipes en algún momento, porque constantemente estamos encontrando circunstancias, y no ser tan indiferentes a lo que se vive, no solamente personalmente, sino también a través de seres cercanos o seres que nos encontramos, y poderlos ayudar, darles una ayuda. Eso es algo de sembrar una semilla en ese ser de volver a renacer. Entonces qué bonito seguir y profundizar un poco este tema, donde demos pautas y podamos dar pautas para que nos sintamos empoderados en esto. Sí, con esto de los duelos en nuestro medio social hay una problemática muy grande, porque hemos encontrado una cantidad de consecuencias con relación a la salud, con relación a las problemáticas sociales y a los desastres naturales. Así es. El hecho de almas que después de desencarnadas se quedan atrapadas en la emocionalidad de los mortales, y de ahí pues se generan consecuencias, como decíamos, y es conveniente, por ejemplo, eso sería uno de los temas o de las líneas a tratar, y es cómo liberar y elaborar esos duelos que parecían haber sido superados y que en realidad lo que hemos hecho es matizarlos o dejarlos a la topa tolondra, o sea, que pase lo que tenga que pasar, y le atribuimos, por ejemplo, a esas almas desencarnadas poderes que en realidad son nuestros. Así es. Como lo que hacemos al invocar las ánimas del purgatorio, lo que hacemos, lo que logramos es amarrarlas a nuestro destino. Qué bonito esto, Fernando, porque se nos va a abrir ahí una arista de que los duelos, muchas veces pensamos que el duelo de trascender a la persona que ya muere, pero también el duelo es para la persona que queda viva. Como la persona viva, también los que seguimos, comprendemos esa muerte y ese trascender de ese ser para ayudarlo a él y ayudarnos nosotros. Si los vivos pueden elaborar el duelo, el muertico no tiene por qué regresar. Qué bonito eso. O sea, es en la medida que dejamos la puerta abierta que ellos pueden retornar o quedarse por ahí volantones. Y por favor, el poder lo tenemos, somos los vivos, no los muertos, ni los de la quinta, ni la sexta, ni la séptima dimensión. Somos los vivos los que hemos cobrado la potencia, la condición suprema de la vida. No porque estemos en tercera dimensión estamos menos favorecidos por el universo. No, los que estamos en tercera dimensión es porque hemos bajado el poder del espíritu a la encarnación y el poder de mantener una existencia en sanidad y bienestar.
Bueno, entonces ya tenemos el tema para el siguiente programa. Muchísimas gracias. Gracias Un buen día a todos. para todos.